quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Párrafo. La palabra párrafo se deriva del latín paragrafus y es la unidad mínima de un texto, compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea. En nuestra clase vamos a continuar con el tema el informe de lectura, pero hoy nos enfocaremos en un elemento muy relevante dentro de este. Estoy hablando del párrafo. Todo esto con el propósito de que aprendas y puedas emplearlo de una manera correcta, la cual te va a permitir realizar este informe de lectura de una manera fácil y sobre todo correcta. El informe de lectura o cualquier tipo de texto
como también va a mejorar tus exposiciones cuando tengas que explicar algún tema dentro de esas diversas asignaturas de tu grado. Antes de presentar el tema del día de hoy, o más bien antes de continuar en el desarrollo, quiero compartir la siguiente cita del libro El diario de Ana Frank. Este libro, muy interesante y que se los recomiendo, relata la historia de una adolescente y las vivencias que ella tuvo en el tiempo que permaneció oculta de los nazis, todo esto durante la Segunda Guerra Mundial. La cita dice: «Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo». ¿Qué te parece, Neurona? Hermosa frase, profesora. Por cierto, Ana Frank pertenecía a una familia judía y ellos vivían en Ámsterdam. Así es, Neurona. Para continuar con nuestra clase, vamos a leer un informe de lectura extraído de la obra La Mujer, de este autor reconocido dominicano, nuestro Juan Bosch. Veamos. Informe de lectura de la obra La Mujer. Autor: Sara María Matos Méndez. Grupo: tercero de secundaria. Autoría: Juan Bosch. Introducción. El tema principal, como muchas obras del autor, trata sobre las obras miserias y las necesidades de las familias campesinas dominicanas. Las necesidades y la desesperación que se vivían en nuestros campos a veces llevaban a las personas a cometer actos de violencia, como en este caso, en que el personaje Chepe golpea a su esposa de tal manera que le da por muerta y la tira al borde de la carretera. Desarrollo. La carencia económica ocasiona la pobreza de esta familia campesina dominicana que vivía en un campo aislado, árido y poco productivo. El marido de la mujer, Chepe, sale de su casa para la loma donde tenía su conuco para trabajar la tierra. Al despedirse, le dice a su mujer, con la cual tenía un hijo, que venda la leche de la cabra y le guarde el dinero para cuando él regrese. Por la precariedad y la carencia del alimento para el niño, la mujer decide darle la leche como alimento para que no muriera de hambre. Cuando Chepe regresa y le pide el dinero a la mujer, ella le responde que no lo tenía porque la leche se había cortado. Chepe se enfurece y la golpea violentamente, dejándola tirada, casi muerta, al borde de la carretera. Finalmente, al presenciar esta escena, Kiko se abalanza sobre Chepe tomándole por el cuello y casi lo asfixia. Entonces la mujer, al ver a su marido casi muerto, tomó una piedra y golpeó bruscamente a Kiko en la cabeza, quien cayó inmóvil al suelo sobre un charco de sangre. Conclusión. La maestría de Juan Bosch para describir la vida en nuestros campos y retrata la precaria situación económica y social de las familias campesinas pobres, se pone de manifiesto en este cuento, en que se destaca también la caridad del ser humano, representada en el personaje de Kiko, la ingratitud y pasividad ante la violencia representada por la mujer y la indolencia y agresividad representada por Chepe. Interesante este informe de lectura, muy puntual. Recuerden que el profesor Juan Bosch no solamente es escritor dominicano, sino que es uno de los más reconocidos cuentistas de Latinoamérica. Ahora vamos a anotar las siguientes preguntas y luego vamos a socializarlas. ¿En qué se diferencia el informe de lectura de otros textos que has leído? ¿Puedes identificar su estructura solo con la silueta del texto? ¿Te parece común la realidad del texto con la actualidad? ¿El texto te permite describir los personajes que dan vida a la obra del autor? ¿Cuál sería tu opinión o valoración de la situación social y económica que se refleja en dicho texto? Sería bueno que con tus padres, hermanos o compañeros, hasta con tu profesor que está en la escuela, puedas reflexionar sobre esta última pregunta. Te vamos a dejar un momento en pantalla las preguntas realizadas para que puedas tomar nota y en el transcurso de la clase podrás dar respuestas a dichas preguntas. Los informes de lectura, a pesar de que comparten su estructura con otros tipos de textos,
su diferencia radica en el contenido. ¿Por qué en el contenido? Porque su elaboración necesita de otros textos. Sin embargo, esa diferencia no te va a limitar a que expreses ese informe con creatividad y de una forma analítica. Ese texto que estás analizando es necesario que expreses esa interpretación de una manera creativa. Ese es tu toque. Por otro lado, a simple vista no podemos determinar si se trata de un informe de lectura, porque existen textos con ese mismo formato. Entonces, es necesario que la lectura de este, para así clasificarlo, sea exhaustiva. Como el texto es un análisis de la obra original del autor Juan Bosch, da detalles de la cruel realidad de la época, esa época que se vivió, que el autor está plasmando, una realidad que hemos ido creciendo y que ha mejorado en cierto sentido, pero aún se refleja mucho en nuestras comunidades, sobre todo nuestras comunidades rurales. Situaciones de violencia, situaciones de maltrato, que no solamente están allá en lo rural. En las grandes urbes de la República Dominicana persiste la violencia y el maltrato. Situación que te invito a reflexionar. Realmente, desde el resumen y por las acciones de los personajes, podemos hacer una inferencia a partir de esos aspectos que reflejan las características plasmadas en ese texto que hemos leído. ¿Qué te parece, Neurona? Es una lectura muy interesante y que nos mueve a la reflexión. Así es, maestra. Y he notado que el texto que leímos posee en su interior 5 párrafos. Muy bien, Neurona. Como te has dado cuenta, estoy segura que en casa también notaron que se trata de 5 párrafos. Y es que los textos para su formación necesitan de los párrafos. Dijimos al principio que íbamos a poner nuestra mirada en la clase de hoy en el párrafo. Párrafos que van combinándose entre sí y de esta forma constituyen un mensaje completo. En la medida que vamos combinando varios párrafos, podemos hacer, por ejemplo, un cuento, una novela, una carta, una noticia o un informe de lectura, como hemos visto hasta ahora. El párrafo es una unidad discursiva que forma parte de un escrito en el cual se desarrolla una idea con sentido completo. Se caracteriza en forma general por lo siguiente. Al inicio se deja una sangría que cabe resaltar, no siempre se va a dejar esa sangría, va a depender mucho del estilo. Se escribe la primera palabra con una letra mayúscula, eso es importantísimo y debes tenerlo muy claro. Al final se coloca un punto y aparte para indicar que viene otro párrafo, un equivalente. La estructura de un párrafo es la siguiente. Una idea principal u oración principal, que es la que contiene el sentido de ese párrafo. Estas oraciones van a estar alimentadas por oraciones secundarias. Allí puedes distinguir fácilmente de que se está tratando de un tema específico, partiendo de esa oración principal. Esta oración puede aparecer en el texto de una forma implícita o de una forma explícita. Cuando la oración principal está implícita, esta no aparece por escrito en el párrafo y es necesario que puedas deducirla, es decir, que puedas extraer de qué se está tratando y puedas construirla. En cambio, cuando la oración es explícita, la vas a encontrar de una forma textual, escrita, y podemos encontrarla al principio, en el medio o al final del párrafo. Las ideas secundarias pueden ser de 2 tipos. Pueden ser ideas u oraciones coordinadas o pueden ser subordinadas. Son coordinadas aquellas que están unidas mediante conjunciones y poseen en sí mismas un sentido completo. Son subordinadas aquellas que solo adquieren un sentido en función de otra. En otras clases hemos hablado de que las oraciones subordinadas, para tener sentido, necesitan de una oración principal. Esto es, si yo quito una oración subordinada de un párrafo, el párrafo tiene que seguir con su esencia, con su unidad,
Sin embargo, si quito la oración principal, el párrafo carecería de ese sentido completo. Bitácora. Proviene del francés bitacle. Es una especie de armario que se utiliza en la vida marítima. Se trata de un instrumento que se fija a la cubierta, cerca del timón y de la aguja náutica, y que facilita la navegación en océanos desconocidos. También se le denomina así al registro escrito, anotaciones o apuntes de las acciones, tareas o actividades que se deben llevar a cabo en una determinada actividad, empresa o trabajo. Como bien saben, hace algunas clases hemos iniciado con el tema de la magia de la lectura. Hoy nos vamos a detener en ella para practicar y hacer ese informe de lectura, pero adentrándonos en ese maravilloso mundo al que estamos haciendo alusión. Es imposible hacer un informe de lectura sin leer. ¿Por qué los motivo a leer? Les cuento que la lectura y la escritura son dos habilidades fundamentales que permiten desarrollar el pensamiento y el lenguaje y nos abren puertas a un mundo increíble de conocimientos, aprendizajes, comprensión y expresión. Podemos decir que son dos habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo actual y que son imprescindibles para el desarrollo personal. Así es, Neurona. En la clase de hoy vamos a versar sobre estos procesos de lectura y escritura, los cuales son unos de los más importantes en la vida de las personas, con muchos matices y múltiples beneficios, muchos más de los que nosotros pudiéramos enumerar en esta clase. Antes de presentar el texto del día, quiero compartir la siguiente cita con ustedes. La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Esta cita es extraída de uno de los libros más famosos de Paulo Coelho, llamado El alquimista. Profesora, nuestra lectura de hoy es un texto que hemos visto, la historia del hombre, el hijo y el burro. Así es, Neurona, ya hemos leído en otro momento este texto, pero quiero que volvamos sobre él por esa gran enseñanza y esa gran iniciativa o esa motivación que particularmente yo siento frente a este texto. Un hombre inició su jornada por el camino acompañado de un burro para llevar su carga. En el primer tramo del camino, puso la carga sobre el burro y lo montó. Entonces, avanzó hasta el pueblo más cercano. Cuando las gentes lo vieron, dijeron: «Pobre animal, ese hombre es desconsiderado. No solo el burro lleva la carga, sino que también lo lleva cargando a él». Para no hacer criticar a la gente, se bajó del burro y prosiguió su viaje. Entonces, caminó junto al burro, quien continuó llevando la carga. En el siguiente lugar, también la gente comentó de él, diciendo: «¡Qué mala persona! A saber cuántas horas ha viajado el burro llevando su carga, en vez de ayudar al pobre animal». Esta vez decidió quitarle la carga al burro y llevarla sobre su espalda. Cuando siguió su camino llevando la carga y el burro detrás de él, otras personas que lo vieron se rieron de él y dijeron: «¡Qué tonto! Teniendo un animal de carga, él mismo está llevando su carga». Tan pronto como pudo, volvió a poner la carga sobre el burro y continuó su camino hasta que llegó a su destino. Aunque esta fábula de Esopo es muy antigua, su temática es muy actual. Esta fábula representa una de las tantas que hay, una colección de fábulas atribuidas a un esclavo y fabulista que se cree que vivió en la antigua Grecia entre los años 620 y 564 antes de Jesucristo. Lo que digo es que es antigua porque fíjense ustedes en los tiempos en que fue escrita, sin embargo, sus temas didácticos pueden enseñarnos hasta el día de hoy cómo podemos vivir si nos llevamos de esa lectura, por ejemplo, o tantas otras. No siempre hay que prestar oído a lo que dicen los demás, cada uno debe forjar sus propias ideas. La lectura es un hábito que se adquiere. Algunos lo incorporan desde que son muy pequeños, motivados por sus padres, claro está, mientras que otros lo adquieren por interés propio a edades muy adultas. Les gusta leer
otros lo hacen por necesidad, pero leer supone múltiples beneficios. Ojalá que tú te motives a leer no por obligación, sino por placer, por todos estos beneficios que vamos a mostrar ahora. Uno de ellos es, nos permite relajarnos y disminuir el estrés. Al sumergirnos en la lectura, nos olvidamos de lo que ha pasado en el día y de las preocupaciones, siendo la herramienta perfecta para descansar nuestra mente. Ya tienes un motivo necesario para leer. Otro de sus beneficios, podemos decir que mejora el pensamiento analítico. La lectura nos crea el hábito de realizarnos preguntas sobre qué sucede, por qué sucede, preguntas que podemos extrapolar a otras materias y ayudarnos a su comprensión. Además, la lectura nos permite comprender ese texto, comprender tal vez la mentalidad del autor que la escribió, por qué la escribió, qué estaba viviendo, qué estaba ocurriendo en su contexto. Todo eso gracias a la lectura. Otro de los beneficios de la lectura es que mejora la capacidad retentiva o de retención y la concentración. Ella nos obliga a memorizar, a mantener esa memoria activa. Así resulta como un gimnasio, como bien dice la frase, la lectura le es a la mente lo que el ejercicio le es al cuerpo. Un beneficio que no quiero dejar de mencionar es que mejora la ortografía y el vocabulario. Con cada lectura aprendemos nuevos vocablos que enriquecen el uso de la lengua, por lo que seremos capaces de explicar y expresarnos de forma excelente y variada. Por ejemplo, cuando leemos, vamos adquiriendo el conocimiento de nuevas palabras, vamos al diccionario si no entendemos alguna y vamos ampliando ese repertorio de palabras desconocidas y las vamos adoptando en nuestro diario hablar. Mejora la cultura general. Es obvio, ¿verdad? La lectura se basa en temáticas que nos ayudan a comprender y conocer mejor nuestro mundo. Otro de los beneficios que entiendo que te va a gustar es que entretiene. Siempre hay un libro para cada tipo de persona. Debes encontrar ese que tanto te gusta, ese que te va a enganchar. No verás el momento de sumergirte a la lectura cuando encuentres ese libro. Hemos citado aquí muchísimos libros, tenemos autores muy variados y muy completos. Debes identificar cuál es ese autor, cuál es ese tema que va a traerte. Lo importante es que leas y eso que leas puedas adquirir esos conocimientos y practicar todos esos nuevos conocimientos en tu diario vivir. Vas a ver que todos estos beneficios van a materializarse en tu vida. Conservación. El término conservación hace referencia al mantenimiento o al cuidado que se le da a algo con la clara misión de mantener, de modo satisfactorio e intactas, sus cualidades, formas, entre otros aspectos. Así es, mis queridos estudiantes. Cuando estuvimos trabajando los temas de física, creo que recuerdan que hablamos sobre la ley de la conservación de la energía, la cual establece que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma manifestándose de una manera distinta. Y en la clase de hoy aprenderemos sobre la ley de la conservación, pero en este caso de la materia. Vamos a enunciar esta ley y comprobaremos a través de un experimento. Para esto, también reforzaremos el concepto de reacción química que aprendimos en una de nuestras clases anteriores. Interesante tema. Ya estoy conectada con los alumnos para posibles preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Neurona. Sabemos que cuando hablamos de compuestos, en una de nuestras clases anteriores, aprendimos que un compuesto químico no se puede separar en los elementos que lo constituyen mediante métodos físicos, como la destilación, la filtración, la decantación, entre otros. Quiere decir que la única forma de separar un compuesto químico en sus elementos constitutivos es mediante procesos químicos. Es decir, que las moléculas y los compuestos
muchas veces entran en contacto unos con otros y se da lo que se conoce como una reacción química. En esta, dos o más sustancias que reciben el nombre de reactivos son transformadas a fin de producir una o varias sustancias nuevas que tienen propiedades distintas a las sustancias originales que se mezclaron y que reciben el nombre de producto. Tenemos entonces reactivos y producto. Aunque las propiedades de los reactivos y de los productos suelen ser distintas, la masa y el volumen molar o volumen atómico continuará siendo el mismo. Este fenómeno fue explicado por Antoine de Lavoisier, quien enunció la ley de la conservación de la materia. ¿Sabes lo que establece esta ley, Neurona? Por supuesto que sí. La ley de la conservación de la materia establece que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Excelente. Esto quiere decir que en todas las reacciones químicas se cumple lo siguiente, que la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de los productos obtenidos. Aprendamos un poco sobre los aportes de Antoine de Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier fue un químico francés que nació el 26 de agosto de 1743 en París, Francia. Es considerado como padre de la química moderna por su importante labor en el estudio de la oxidación de los cuerpos, la ley de conservación de la masa, la combustión y la fotosíntesis. Estudió el agua y nombró a sus componentes oxígeno e hidrógeno. Además, determinó el lugar del oxígeno en la respiración de los animales y plantas. En 1789, publica un tratado elemental de química describiendo el principio de conservación de la materia, como resultado de sus experimentos que se consideran los primeros cuantitativos en la química. También aportó a la definición de elemento químico establecido, que no se puede dividir por ningún método químico conocido. En 1793, fue arrestado y sentenciado a la guillotina a pesar de los esfuerzos que algunas personalidades científicas hicieron para evitarlo. Entre los cargos públicos que desempeñó fue el de recaudador de impuestos, el que lo condujo a esta situación. El 8 de mayo de 1794 tuvo lugar la sentencia. Lavoisier tenía 54 años. Tabla. Una tabla es una disposición de datos en filas y columnas, o en algunas ocasiones en una estructura más compleja. Son ampliamente utilizadas en comunicación, investigación y análisis de datos. Como herramienta de comunicación, una tabla permite una forma de generalización de la información de un número limitado de diferentes contextos sociales o científicos. Proporciona una forma familiar de transmitir información, que de otro modo podría ser obvia o fácilmente entendida. A partir de cuando iniciamos a trabajar los temas de química, hemos estado aprendiendo acerca de los elementos químicos que abundan en la naturaleza, los cuales podemos encontrar ordenados en un gráfico o esquema al que se le llamó tabla periódica de los elementos químicos. En esta tabla, los elementos químicos fueron ordenados por el químico ruso Dmitri Mendeleev en orden creciente de sus números atómicos. Esto fue en el año 1869. Te invito a realizar la siguiente actividad con nosotros. Toma tu tabla periódica. Si no la tienes, puedes buscar una en internet o una imagen, porque vamos a realizar una actividad. Yo voy a realizar el primer ejemplo con el elemento químico hidrógeno y luego ustedes me van a ayudar a completar la tabla. Observa la tabla que aparece en tu pantalla y vamos a completar los datos restantes. En el ejemplo tenemos el hidrógeno, que su símbolo químico es una H mayúscula, su número atómico es el 1. En el tipo de elemento, este es un elemento no metal. Su electronegatividad tiene un valor de 2.1. Está ubicado en el periodo 1, en el grupo o familia 1 y en el bloque S.
Ahora vamos a ver. Observa la tabla que aparece en tu pantalla y dime cuál es el elemento cuyo número atómico es igual a 7. Buscando. Determino que es el nitrógeno, cuyo símbolo es la N. Es un no metal, su electronegatividad es 3.0, pertenece al periodo 2 y el grupo de familia 15. Bloque P. Ahora vamos a ver el elemento químico llamado potasio. Su símbolo es la K. Su número atómico es el 19. Es un metal. Tiene un valor de electronegatividad de 0.9. Pertenece al periodo 3. Grupo de familia 1, bloque S. Excelente. Continuamos entonces con el elemento cuyo número atómico es el 79. Hablamos del oro. Su símbolo es AU. Es un metal y su número de electronegatividad es 2.6. Pertenece al periodo 6. Grupo de familia 11, bloque D. Excelente. Ahora tú vas a identificar cuál es el elemento que se encuentra en el periodo 1 del grupo o familia 18. Buscando. Identifico que es el helio. Su símbolo es He. Su número atómico es 2. Tipo de elemento, identifico que es un no metal. Y su electronegatividad, veo que no tiene. Vamos a hacer una pausita ahí. ¿Qué sucede con el helio al igual con los demás gases nobles? Y es que estos no tienen valor de electronegatividad, ya que ellos en su última capa contienen 8 electrones, por lo cual no necesitan ni atraer ni ceder electrones. Es decir, que los gases nobles, como aprendimos en una de nuestras clases anteriores, no forman enlaces con ningún otro elemento químico. Por eso no tienen electronegatividad. ¿Y cuál es entonces el bloque al cual pertenece el helio? Pertenece al bloque S. Muy bien. Vamos entonces con el elemento químico cuyo símbolo es Ge. Buscando. Hablamos del germanio. Su número atómico es el 32. Es un metaloide y tiene un valor de electronegatividad de 2.0. Pertenece al periodo número 4. Grupo de familia 14, bloque P. Muy bien. Vamos a ver entonces el siguiente elemento, que es aquel cuyo número atómico es igual a 62. Te doy una pista. Debes buscarlo en aquellos elementos que están fuera de la tabla periódica, los que están debajo. Buscando. En este caso, se trata del samario. Su símbolo es SM. Como usted dijo, su número atómico es 62. Su tipo de elemento, identifico que es un metal. Tiene un valor de electronegatividad de 1.2. Pertenece al periodo número 6. Grupo de familia 3, bloque F. Excelente. Los elementos del bloque F se encuentran ubicados debajo de la tabla periódica. Vamos a continuar entonces con el oxígeno. Su símbolo es la O. Su número atómico es 8. Es un no metal. Tiene un valor de electronegatividad de 3.4. Pertenece al periodo 2. Grupo de familia 16, bloque P. Excelente. Y por último, aquel elemento químico cuyo símbolo es la F. En este caso, nos referimos al flúor. Su número atómico es el 9. Es un no metal y tiene un valor de electronegatividad de 4.0.
Pertenece al periodo 2, grupo de familia 17, bloque P. Excelente. Vamos